Bueno, buenas tardes. Yo también doy mi agradecimiento al seminario Maestras y Maestros Gestores de Nuevos Caminos. Algún día fui profesor del Colombo francés y conocí esta experiencia y muy loable que se haya sostenido durante tantos años en procura pues de la formación, la educación, el pensamiento crítico, la creatividad. Y agradezco que me inviten. He sido receptor de este evento en el Carmen de Viboral. Hemos llevado una parte de maestras y maestros gestores de Nuevos Caminos al Carmen de Viboral y también la hemos llevado al santuario. Bueno, para el día de hoy, pues entonces, el público tiene también sus preguntas que me van a llegar acá, para darle un tiempo también a las preguntas del público. Y yo voy a iniciar una conversación tranquila, pues no va a ser una conversación capciosa, una conversación tranquila en torno a esto que escuché hoy, que vi hoy, con admiración y con mucho respeto, de Julio César, de Gustavo y de Javier, que pues son del oriente antioqueño. Alguna vez un gobernador del departamento quiso llevar procesos culturales al Carmen de Viboral y ya tenía montado todo, pues nosotros le dijimos, no, aquí ya estamos haciendo, aquí la gente ya está haciendo hace mucho rato y el Carmen de Viboral se caracteriza por eso. Y una muestra de ellos son profesores que en distintos niveles, Javier reconoce que casi accidentalmente fue profesor. Yo recuerdo cuando Javier llegó al colegio, ¿cómo se llamaba el colegio? El Triángulo, una vez lo visité allá. Javier andaba en bicicleta y vivía en el campo también como yo y estaba iniciando pues ese proceso. Y los otros dos profesores, pues a Julio César lo conocí en el santuario y a Gustavo, que es amigo mío, lo conocí en el Carmen de Viboral. Particularmente pues experiencias distintas, algunas peleadas, como la de Gustavo. Entonces ya la experiencia de Javier de todas maneras siempre nos deja perplejos frente a este asunto que yo creo que vale la pena mencionar y que él lo dijo con mucha claridad y es una manera también de romper con el esquema de que es el adulto el que da la palabra, que es el grande el que da la palabra, el que somete al otro a sus conocimientos, que es una experiencia que nace desde ellos, de la que él se alimenta, y que se alimenta no solo como profesor, me imagino como poeta, porque nos dice cosas muy claras sobre el lenguaje. Entonces esa primera experiencia que fue ese diccionario, La Casa de las Estrellas, Javier, yo quería pues primero que todo preguntarte a vos, ya tomando la distancia de vida, si realmente algunos de los alumnos que aparecen en esos libros se han encontrado con vos y cuál ha sido la respuesta, qué pasa. Uno siempre se asusta, cuando yo he sido docente también, a veces se encuentra uno a niños muy lúcidos y luego a la vuelta de tuerca, pues no, son otros. Ahora, eso es lo que sucede con la vida. Pero hay algunos que ya han mantenido, aún siendo otros, hayan mantenido esa magia inicial, porque quizá lo que se busca con esa experiencia o lo que se obtiene con esa experiencia es aprender de ellos. Bueno, gracias Ricardo. Una anécdota, pues primero me he encontrado con muy pocos de estos chicos, no sé mucho de la vida de ellos, pero ha habido unos encuentros muy especiales, contados pero muy singulares. Uno de ellos lo cuento nada más, bueno, entre otras cosas no sé hasta qué punto conserven esa agudeza que sentí ahí en esas voces, ¿cierto? Pero la anécdota es que alguna vez, recién salió el libro, me llamaron de un programa de la tarde, un programa de estos donde conversan las señoras, y había una psicóloga y bueno, algo parecido a Pase la Tarde con Baltasar, pero ya algunos años después. Algunos saben de qué estoy hablando con eso, sobre todo los más viejitos. Pero bueno,
pase la tarde conversando, psicóloga, tal. Y de pronto me llaman, digo, el libro recién se había lanzado. Vea, Javier, estamos aquí en este programa, no sé qué, y le tenemos una sorpresa. Yo, una sorpresa. Y de pronto irrumpe alguien y dice, hola Javier. Y yo, ¿quién sos? Yo en el Carmen de Viboral creo, o tal vez en el Retiro, no me acuerdo bien. Y ¿vos quién sos? Y me dice, Andrés, ¿no te acordás de mí? Andrés tal, tal. Me dio todos los datos y recordé un niño que está en el libro con una definición. ¿Y vos qué estás haciendo ahora? Y me dijo, no, estoy trabajando en una entidad, soy un ejecutivo de no sé qué, no menciono el nombre de la entidad. ¿Y cómo estás? Yo todo sorprendido, ya un viejo, 30 y pico de años, 30 años por lo menos tenía. ¿Y cómo estás? Y me dice, no, yo estoy bien. ¿Te casaste? Al aire. Todo esto pues yo hablaba con él y los otros en silencio. ¿Y qué andas haciendo? Me habla pues de su ejercicio profesional y le digo, ¿te casaste? Y me dice, no, tengo novia. Bueno, ¿y todavía recordás lo que dijiste? Me acordé, yo me acuerdo de contados, pero de Andrés y lo que dijo, recordé. Y recordar lo que dijiste de novia, hay una palabra en el libro que yo les propuse que definieran, que es novio. Y Andrés puso novia y entre paréntesis puso a, novio a, cosa con la que se hace el amor. Y vos recordás lo que escribiste, no me acuerdo bien. Yo le dije, cosa con la que se hace el amor. ¿Qué piensa tu novia de eso? Pues no sé si me le tiré en el matrimonio o arreglé el asunto, no sé qué pasó. Colgamos y quedamos de vernos y nunca más nos vimos, no sé más. Y por ahí una vez con 2 niñas en un encuentro, estábamos haciendo una presentación del libro y conversando con la gente de las historias del libro y de cómo se hacían esos talleres, y de pronto 2 niñas levantan la mano allá y me dicen, hola Javier, yo soy tal. Uy, les juro, me pegué una emocionada tal que en ese momento la conversación fue entre ellas y yo emocionados. O sea, la gente en ese momento por unos minutos asistió a la conversación, lo borramos completamente y fue muy bonito. Y una de ellas había escrito que dinero es cosa de interés con la que se hacen amigos y si no se tiene, se hacen enemigos, algo así. Y yo le dije si seguía pensando lo mismo, se quedó callado un momento, dijo, yo creo que sí. O sea, 2 pequeñas anécdotas porque no han sido muy frecuentes los encuentros. De todas maneras, el profesor o los profesores suelen encontrarse con sus exalumnos y eso en ciertos momentos es gratificante, en otros momentos seguro que no, porque pueden ocurrir las vueltas de tuerca. Y me inquietaba mucho porque bueno, ya ese es un adulto, ya no es ese que está ahí. Sin embargo, te quiero preguntar, ¿qué tanto puede influir sobre el descubrimiento del lenguaje en un adulto como vos, como ejercicio poético? ¿Qué tanto puede influir realmente es básico? Yo creo que sí, pero pues, no sé, quiero escuchar tus palabras. ¿Qué pasa con el Javier poeta en su experiencia con los niños que eternizaste ahí y se van a mantener por mucho tiempo con esas definiciones? Bueno, alguien me hacía esa pregunta también, la planteaba en otros términos, pero es similar, que decía, bueno, ¿y cómo te han influenciado, cómo te ha influenciado este ejercicio, esta mirada de los niños en lo que vos escribís? La respuesta sigue siendo un poco la misma que di en ese momento, y es que de alguna manera me siento un poco serio, es decir, a ver, explico. Todavía uno es grave, yo hubiera querido aprender mucho más de ellos, la verdad, y ser mucho más fresco frente al lenguaje. A veces quizás hasta solemne, de pronto altisonante a pesar mío, sin quererlo, bueno. Pero de alguna forma he ido adelgazando un poco en la escritura, es decir, me estoy permitiendo una cantidad yo no sé si de juegos o un poquitico de frescura más con las palabras sin entrar. Yo cortaba demasiado, pulía demasiado. Las palabras para mí tienen un peso específico bastante importante y sé que en un poema una palabra de más, una palabra de menos lo desbarata porque alguien decía que la poesía es la salud del lenguaje
y la poesía es el lenguaje concentrado, por eso también es un poco más exigente y nos cuesta meternos en él a veces. De alguna manera siento que he ido tranquilizando algo, me atrevo a decir que quizás ayudándome un poquitico con esa limpieza de la mirada que los niños proponen. Es decir, pienso que soy un poco menos grave quizás en lo que ahora escribo. Han pasado los años, estoy envejeciendo, pero quizás menos, un poco más juguetón de pronto quizás, aunque hubiera querido de verdad que hace mucho más tiempo hubiera sido influido por ellos. Hay un libro muy bello que se llama El maestro ignorante, ¿cierto? Y en ese Jacques Rancière precisamente pone en tela de juicio la posición de superioridad vertical que va del profesor al alumno y piensa, ya lo habían dicho algunos griegos, que el verdadero maestro es el que aprende de sus alumnos. Y ahí voy entonces con Gustavo, pues porque voy a conectar con la palabra silencio. Vos pusiste la palabra silencio. ¿Puedes recordar algunas de las definiciones antes de pasar a Gustavo de silencio? ¿La puedes recordar, una de ellas? Es que no sé si silencio está propiamente no está en el libro de Casa de las Estrellas, pero hay algo que sí puedo mencionar. En el libro de Los niños piensan la paz hay una pequeña historiecita de silencio que puede ilustrar de pronto lo que estabas buscando. O lo que querías erradicar de pronto, porque un niño se le pregunta por silencio y dice, hay veces que yo quiero hablar y nadie me escucha, así quedó en el libro y me quedo con mis palabras en la boca. Eso dice un niño de silencio. A ver cómo relacionas. Entonces sí, para pasar al silencio, entonces el tema de este año pues le han puesto una terminología, no maestros y maestras, pero sí le hemos puesto unas terminologías, las TICs. Bueno, estamos en el mundo de los medios, estamos en el mundo de la información y eso se dice de todo. O emplear los medios como lo hace Julio César y favorecer un aprendizaje ahí, o hacerle la crítica y ponerlos en tela de juicio. La pelea de los profesores casi siempre es apague el celular, no estás perdiendo la concentración, toda la información, a veces las tareas salen de ahí, etcétera. ¿Qué podrías contarnos específicamente en relato, que quisiéramos que fuera muy de relato y muy de experiencia, de alguna de las cartas, de alguno de los textos que escribieron allá los niños, de esas experiencias del silencio, cuando ya no tenían aparatos a su lado? ¿Qué pasa? Pues hay síndrome de abstinencia, pues como una droga. ¿Hay alguna experiencia así? Bien, sí, ahí inclusive son muchas, porque ahí tenemos una compilación de unos 700 trabajos sobre el silencio, pero digamos como trayendo a colación algunas. La primera es que pasado la crisis, que más o menos dura, pues de acuerdo como a las estadísticas que hemos ido armando, entre las primeras 15 horas y las primeras 30 horas, porque en otras ocasiones hemos llevado hasta 3 días incluso, los experimentos del silencio. Es decir, en cada grupo van ocurriendo distintas variantes y entonces vamos armando el experimento de acuerdo al interés de algún estudiante o de algunos grupos. Hay unas muy interesantes, por ejemplo, de estudiantes que no pueden, la familia, a pesar de que los apoya o que no los apoya, o en fin, no pueden salir de sus casas a un lugar rural, etcétera, etcétera. Desde su ventana empiezan a apreciar cosas que nunca habían apreciado, y estoy hablando de el ruido que se ha armado en el siglo XIX, XX y XXI en el mundo. Hemos llenado de ruidos, hemos llenado de algarabía precisamente a este mundo. Eduardo Galeano tiene un pensamiento absolutamente maravilloso que concentra esa situación, y es: en un mundo, dice Galeano, en un mundo de plástico y ruido, quiero ser de barro y silencio. Cosas parecidas ocurren precisamente en la poesía, que va apareciendo en los relatos de la libreta de apuntes cuando el estudiante logra callar, en este caso el experimentador logra callar su cerebro izquierdo.
Hay una primera etapa muy dura, digamos, el primer día, las primeras 6, 8, 10 horas son muy duras porque el niño no sabe qué hacer, entonces se levanta y va a prender el televisor y dice, no, estoy experimentando, va a coger el celular y la mamá pues le ha tomado el celular y entonces de pronto muchos proactivos, bipolares, etcétera, etcétera, pues entonces se ponen a pintar, se ponen a escribir, se ponen a contemplar y empieza exactamente lo que llamamos en el experimento la faena. La faena. La faena es pasar esa primera parte de una locura que se le ocurrió a un estudiante o al profe en clase y yo, ¿por qué voy a hacer eso? Y de convertir esa tarea realmente en una verdadera vivencia, en una verdadera experiencia. Hay una cosa que se llama la racionalidad instrumental. Es decir, vamos a una clase, somos niños, vamos a una clase y nos enseñan, nos descomponen el cuerpo, nos hablan, hacemos taxonomía, nos clasifican, como los primeros experimentos que vemos en el trabajo tuyo de video, cuando un niño levanta los ojos al cielo es que se está aprendiendo algo de memoria, ¿cierto? ¿Qué significa cambiar eso? Porque hay profesores que van a pensar, y en tu institución suele suceder, que eso es perder el tiempo, irse a ver un amanecer, irse a ver un atardecer, pues a mí me encantan, solamente perder el tiempo viendo los crepúsculos, como dice León de Grave, pero, ¿qué significa para esa racionalidad instrumental? Entre ellos algunos padres, hay cómplices, pero hay algunos padres, y entre ellos los profesores, ¿cierto? No todos, pero hay algunos que van a ver que estás perdiendo el tiempo en las directivas. ¿Qué significa sacar a esos niños de ahí? Pues, incluso yo que trabajo en el Instituto de Cultura, cuando voy a hacer una salida me dicen, no, pero es que primero tiene que asegurarlos, o sea, tenemos una sociedad con mucho miedo, que hay que asegurarlos, seguros de vida, etc. ¿Qué pasa con esa salida y qué pasa con esa ruptura? Si realmente eso es valorado o estás trabajando a la enemiga como Fernando González. Bueno, sí, pues yo parto no solamente del maestro Fernando González, lo he hecho como mi padre en el pensamiento, pero por supuesto lo que decía Ricardo. En primer lugar, por supuesto hay personas que pueden pretender con sus risitas de corredor que eso son cosas ridículas, para personas ridículas, como también dice otro poeta. Pero también hay personas que empiezan como a poner allí, la oreja, como, a ver, este profesor, dicen que este profesor es como loquito, pero a ver qué está diciendo. O sea, no falta también que de pronto uno logre conmover, ante todo en el trámite que hace el experimentador, en este caso el estudiante, con el padre de familia o con la tía o con la abuela. Ahí de todas formas se cuelan por ciertas grietas, ciertos apuntes, ciertas, digamos, que ocurrencias que empiezan a interesar. Aquí no importa mucho si uno logra el interés de un 100%, dejémosle la estadística a los estadistas, ¿cierto? Si uno logra conmover a un niño de alguna manera profunda, yo creo que es probable que eso tenga alguna repercusión en el transcurso de su existencia. Y eso ya es un logro fundamental. Sí, es algo en lo que ustedes coinciden, Javier y vos. Charles Dickens tiene un apartado en una de sus novelas de una niña al que el maestro, el profesor, le pregunta qué es un caballo. Como vive en el campo, pues la niña dice, es un animalito muy lindo que corre mucho. Algo hubiera respondido uno de tus alumnos, que corre mucho y me gusta cómo se me mueve el pelo. El maestro le regaña, pues porque un caballo debe ser un cuadrúpedo, un equino, ¿cierto? Debe estar clasificado en una taxonomía, etc. En ese saber que queremos introducir al otro. Y entonces quiero ir a vos, César, ¿qué pasa? Por ejemplo, las cosas más difíciles para mí, aunque es lo que deberíamos hacer todos los días con los chicos y las chicas, es educar en la democracia, educar políticamente, más en una sociedad que ha dado prueba de ignorancia inducida por los grandes medios. Y estás trabajando pues el video, ¿sí?
haciendo una emulación de un noticiero, con una presentadora pues que es genial, que seguro, ojalá no trabaje en RCN, pues que trabaje en un periódico, en un canal independiente, preferiblemente, una niña con unas dotes de presentadora. Haces unos cortes, planteas temas que son muy actuales, como el referendo, como Hidroituango, cómo hacer precisamente para no inducir, dejar que ellos exploren, tampoco darles toda la larga a la exploración, porque son temas difíciles, porque hay que comenzar a pensar qué significa un referendo, qué significa el tema del agua, qué significa el ser mujer, la identidad, el tema, todo lo que estás trabajando ahí. ¿Qué pasa con eso? Porque ya te estás atreviendo a hacer un montaje con los videos, de dónde surge, cómo surge, si hay lecturas alrededor de eso para hacer educación política. Ok, para responder eso, si me lo permites, y con la venia de los presentes, pues a mí me gustaría más que te lo respondiera una estudiante mía, que tuvimos la fortuna de convencer a la mamá para que viniera. Entonces, Luisa, ven para acá. Buenas tardes, mi nombre es Alejandra, soy estudiante del profesor Julio César. Respecto a la pregunta, el trabajo que el profesor viene haciendo con nosotros, o sea, es como de llevarnos a pensar, o sea, no a que nos llevemos a siempre estar obedeciendo o a seguir seguir en los estigmas que se deberían, sino como de llevarnos información y ponernos a analizar sobre eso, qué pensamos nosotros sobre eso, mirar puntos críticos y pues, bueno, sí estoy un poquito nerviosa. Y pues a mí particularmente me gusta mucho lo que hacemos, porque a mí la sombra de la crítica me ha ayudado mucho como a llevarme a pensar, a que nosotros ser jóvenes no significa ser tontos o que no tenemos la capacidad de cambiar el mundo, porque pues, a ver, los adultos nos dicen, ustedes son el futuro, pero quieren que seamos el futuro como ya ustedes lo están haciendo, quieren que hagamos las cosas como las han venido haciendo siempre, no que como que cambiemos. Entonces, pues a mí particularmente me encanta lo que hago, pues a veces aporto, pero bueno, sí, ya. El Liceo Diego dice, la poesía es el arte de atender en toda su pereza. Pureza, pereza. Y es que hay de todas maneras un elemento poético, no, de todas maneras no, hay un elemento poético en la pregunta política. Hay un elemento poético porque implica entonces preguntarse por el país. Lo primero que escuchamos de Javier es, bueno, ¿cómo podemos remover la apatía y el desdén? Y hay lugares comunes, pero que se los han ganado muy bien algunos, no todos ni todas, pero se los han ganado. Es el asunto de la apatía. O sea, en un salón de clase a veces los profesores se encuentran con la apatía. Ustedes no parecen apáticas, entonces voy a aprovechar que estás acá. No parecen apáticas porque están proponiendo ese montaje como lo proponían, o sea, hacían unos cortes, se burlaban, se reían, ¿cierto? Montaban, o sea, cuando una costumbre colegial se vuelve común, como el Día de la Tierra, como el Día de la Mujer, como el Día de la Madre, sabemos
todos los que sufrimos los actos a la bandera y ese tipo de cosas, y ustedes cambian eso. ¿Por qué? ¿Cómo lo cambiaron? ¿Estaban leyendo, buscaban cosas? ¿Cómo hacían eso? Porque me inquieta mucho verlas y verlos tan propositivas y propositivos. Bueno, pues siempre nos llevamos a hacer como de los temas de actualidad. Entonces el profesor nos llevaba información sobre lo que estaba pasando, porque pues nosotros no vemos noticias, pero él nos... Pero el profesor a veces pues sí, nos lleva información y, o sea, nos lo pone a ver de una manera crítica, o sea, no como que bueno, sí, por el Día de la Mujer, bueno, sí, feliz Día de la Mujer, pero los otros días ¿qué? O sea, la mujer, el feliz Día de la Mujer, nos dan chocolates, ese día las mujeres no barran, no trapean, pero el resto del año ¿qué? Pues, no sé. No tenemos internet, pero el profesor nos ha sabido informar, no llevándonos a lo que él piensa, porque él piensa muy loco, él es algo loco, pero sí dejándonos pensar, dando nuestros puntos de vista para lo que decimos en los videos. Bueno, ¿usted qué opina? Pero no nos lo deja, o sea, con censura, porque no lo podemos decir a las palabras de nosotros, porque también somos muy descabellados en lo que decimos, pero sí nos lleva por un buen camino y pues sí. El proceso es, a ver, ya sabemos que no tenemos internet, se está buscando un proveedor durante este periodo, pues creo que Sacar no lo encontraron, y eso nos limita en las posibilidades de información que ellos pueden acceder. Lo que ella dice es, a los muchachos les cuesta ver noticias, no ven noticias más allá de los deportes, entonces en ese escenario debo de llevarles material y busco material de diferentes fuentes. Entonces descargo material de los diferentes medios audiovisuales, del Colombiano, del Tiempo, les grabo una noticia que se esté pasando, pero ojalá diferentes fuentes para que ellos puedan contrastar. Y todo el producto sale de los diferentes talentos. Por ejemplo, varias personas aquí han sido muy generosas y siempre me preguntan, por ejemplo, por la presentadora que tiene una vocación innata, ella está en grado sexto, y es una imagen que está cautivando, y Alejandra es de las estudiantes que aporta con más crítica, que manifiesta más euforia. Aquí está un poco tímida, pero ya vamos a vencer esa timidez, si no pierde ahorita el año. Siéntete libre de participar, pero ella tiene posturas muy, muy críticas, hay que irla frenando porque se apasiona demasiado, pero eso es bueno y tiene la complejidad que uno tiene que estar también a la altura de ella, porque en ocasiones va más allá de la sombra de la crítica, sino que en ocasiones ya también me cuestionan, y pues de malas, eso era lo que yo quería. Si tienen la posibilidad de elaborar argumentos y cuestionarme, pues entonces ya hablemos en base a argumentos, entonces lo logramos, vamos bien. Bueno, recuerden que por aquí hay transparencia que se toma. No sé si me hacen llegar las preguntas mientras preparo otra, pero hay preguntas, o empezamos de una vez, porque seguro que son varias, y entonces, sí, desde ahí. Buenas tardes. No, pues aquí yo he estado complacido toda esta tarde viendo todas esas experiencias tan bacanas y como la forma en que de repente tratan de romper como con esos estigmas, ese miedo a decir lo que nadie dice, a hacer lo que nadie hace.
y eso es de admirar. Veo personas que han dedicado su vida a dejar de ser lo que le dicen a uno que sea y a permitirle a otros ser lo que nadie les ha dicho que sean, que básicamente es ser ellos mismos, ¿cierto? Eso es como lo que se ha permitido. Viendo aquí pues las experiencias, espérenme, yo me ayudo con los nombres. En primer lugar, el de Javier Naranjo, lo vamos a decir en el orden que estaba. Me pareció espectacular las palabras de los niños sin ningún tipo de censura, y dejar que sean ellos y permitirles ser ellos, y de repente en el futuro encontrarse con que ese ser ya hace tiempo que se quedó como enterrado, ya ni siquiera recuerdan qué preguntas hicieron en aquel entonces. En el segundo caso, a ver, yo me ayudo otra vez acá en el nombre, Gustavo Mejía, pues dejando salir esa parte artística de la persona, dejando que sean ellos también de otra manera, apoyándose digamos en el mundo para poder hacer de los muchachos algo mejor. Ver lo que ya dejamos de ver muchos por estar pegados de las pantallas de los celulares, escuchar lo que ya no escuchamos, y de pronto rescatar el sonido del silencio del que hablan tantos poetas, sí, cositas tan simples como esa. Y también viendo aquí a Gustavo Mejía, otra vez. A César. Julio César que nos mostraba ya como el uso de las TIC, permitirle a los muchachos ahora, en una contraposición, pero que también es necesaria, que los muchachos aprovechen esas tecnologías también para expresarse y para decir lo que piensan. Me llama la atención lo del voto en blanco, porque el colombiano común, y hay que decirlo, no vamos a hablar de todos, pero el colombiano común y las personas con las que uno tiene que tratar en esta vida hablan del voto en blanco como un comodín, hablan como si el voto en blanco se le diera al que más votos tiene, o que el voto en blanco es para la guerrilla. Hay una desinformación total con esto, y entonces permitirle a los muchachos explorar en este tipo de cosas, pues habrá de destaparles un panorama muy bonito. Se relaciona mucho con lo que hablábamos en la mañana, que es la democracia, y en virtud de eso, qué pena, yo quería primero como hacer ese paréntesis. Yo quiero hacerle una pregunta a todos, porque yo creo que aquí todos tenemos que volver a rescatar eso, y es, ¿cómo puede uno, y quiero escuchar las opiniones de ustedes, es una pregunta muy subjetiva, ¿cómo puede uno invocar a su niño interior? Y digo invocar porque siento que se va enterrando dentro de uno, siento que se va yendo muy adentro, y que nosotros mismos, no sé, con el peso de todas nuestras preocupaciones de adultos, lo vamos enterrando. ¿Cómo puede uno recuperar esa mentalidad de niños? Y es algo que yo creo que los tres, o cada uno de nosotros que estamos en este recinto, nos deberíamos preguntar. Yo creo que es muy subjetivo, pero sería bacano escuchar eso, porque pienso que ustedes, en virtud de lo que han hecho, también se lo han preguntado. Muchas gracias. A mí me parecía muy extraordinario, leyendo en la historia, de que ciertas culturas, ¿no?, como la persa, en el caso de Siria, que ahorita está grave, etcétera, era muy común que se establecieran festivales de resolución de problemas en todas las calles a modo de fiesta, lo que en Colombia se llaman los festivales culturales o los festivales artísticos. Si quisiéramos mirar hacia el pasado, hemos involucionado en el sentido de lo que debería ser el ser humano. Y yo creo que precisamente en el sentido de lo que te quiero decir es que un primer paso, yo creo, que es tener el coraje de la transgresión de las normas. Las normas las ha establecido el mundo occidental, es para una educación para mano de obra barata, una educación para el trabajo, y no una educación para el ser.
Bueno, yo pues estoy de acuerdo con Gustavo. Yo siento que hay que frecuentar también esas experiencias que el arte, por ejemplo, nos brinda, no para ser artistas, sino para abrir esos ojos, para limpiar esos ojos y ver la realidad de otra manera y entrar en esos silencios de los que Gustavo habla y propone, en esos estados un poco de contemplación que se alejan del ruido interior, de todo tipo de ruido, y uno poder acceder a esos breves instantes sin que eso quiera decir que está fuera del mundo, al contrario, está en él de otra manera, y ese silencio hace bien conversar con él, que es conversar con uno mismo. Y creo que el arte nos ayuda a explorar eso, a acercarnos a eso. Pero ustedes como profesores, si son profesores de niños, adolescentes también por supuesto, pero si son profesores de niños particularmente, tienen una fortuna que normalmente uno desaprovecha, porque siente que tiene que vaciar contenidos y que el tiempo es muy corto, etcétera, pero ustedes tienen los maestros ahí, están los maestros ahí diciéndonos cosas y casi todo el tiempo diciéndonos, oiga, y uno, un momentico, estoy ocupado, los hijos, los alumnos, etcétera, y hay una cantidad de cosas maravillosas que tienen por decirnos. Si en algún momento podemos deponer ese ruido interior, esa urgencia por hacer, etcétera, el ruido también son las antojeras del deber, hay que deponer eso un poquitico. Fernando Pessoa decía eso, por ejemplo, decía, los niños son los maestros, por algo lo dice, ¿no? Por algo decía Porcia, lo del niño, ¿cómo es? Quien ha perdido su cabeza, no, quien conserva su cabeza de niño, conserva su cabeza. Yo sé que la nueva era, de la cual no soy muy afecto, algunos dicen, bueno, pero si leen nueva era, al menos están leyendo alguna cosa. Eso es otra conversación un poco más larga, pero la nueva era propone como fórmula. El problema de la nueva era es eso, la fórmula y la pérdida de la riqueza del lenguaje para vaciarnos fórmulas como tantas otras. La nueva era propone eso y uno le tiene un poquitico de espanto. Busca tu niño interior, esa es una de sus fórmulas. Aparte de que lo sea o no, eso tiene un profundo sentido y tiene que atañe por supuesto a lo que el profe dice. O sea, ahí tenemos que entrar a conversar con ellos para, insisto en eso, limpiar un poco la mirada y ver el mundo con novedad siempre. Tratar de, yo no digo que esté en ese territorio, pero sí persiguiéndolo un poquitico. Yo devuelvo casi que la pregunta, y es hasta dónde queremos realmente dejarlos ser niños o expresarse, y no es que matizar niño, adolescente, adulto, no, pero que por lo menos ellos se expresen libremente. Hay una escena que porque no he tenido la herramienta a la mano, a mí me ha enamorado algunas ocasiones cuando llego a la escuela en la mañana, a las 7 de la mañana, pues adentro, rural, todavía se ve la neblina, y encontrar a los estudiantes de 11 de diferentes grados jugando juegos tradicionales con el niño más básico de primaria, perfectamente confundidos. A mí eso me ha parecido hermoso. No lo he podido capturar porque en los momentos que lo he visto no he tenido herramientas. Y esos espacios, genial, pero les preguntaba, ¿hasta dónde queremos dejarlos ser? Alejandra, que fue una de las líderes en el video de democracia, que se empoderó como tal y se tomó la molestia de visitar varias sedes. Pero profe, entonces ¿cómo hacemos para saber allá si quieren votar o no? Y pues yo no sé, Alejandra, yo no puedo ir, dime tú. Y entonces terminaba yendo a las sedes a preguntarles a los muchachos. Listo, wow, qué idea tan valiosa, está siendo joven. Y la idea no ser bien recibida en todas las sedes. O sea, recibir de pronto muy respetuoso, pero regaños de compañeros.
Si queremos que ellos sean como son, si queremos darles esa libertad, o es básicamente un rótulo que nos pintamos de sí, queremos que ellos sean un montón de cosas, pero mentiras. O sea, si estamos siendo honestos con lo que queremos con ellos, o es solamente una idea que estamos vendiendo. Permíteme, discúlpeme, yo agrego algo que quería decir que me parece que es pertinente, y es que en algunos de estos ejercicios que hemos procurado, digamos, cultivar con ellos, conversar con ellos, estamos hablando de emociones, es decir, las emociones nos hermanan de una manera tal que se pierde la dictadura de yo soy magíster en tal o tengo posgrado tal, eso ahí no importa. Y un niño normalmente dice, ¿qué hubo Juan Manuel? ¿Qué hubo Ricardo? Doctor tal es algo que le inculcas para que te respete, pero un niño te trata con tu nombre normalmente. Y hablar de emociones es hablar de esa niñez que está ahí rondando por más que queramos sepultarla. Juaco, Richie, Sí. Javi. Cuando hacemos talleres con adultos, que los hemos hecho también, y hablamos de emociones, ustedes no saben lo increíble que es que al momento estemos hablando con niños también. Yo digo que hacemos siempre talleres con niños, así suena extraño, porque hay algunos ejercicios que se proponen y algunas lecturas que nos llevan al convencimiento total de que somos iguales, y de esa manera te ganas el respeto de ellos mucho más, porque allí está el dolor también que yo siento en mi profe, o la angustia, pero nos cuesta deponer eso y aparentemente sentir que nos debilitamos. Al contrario, cuando mostramos nuestras emociones también sin patetismo y como una condición del humano, el niño nos respeta más y somos niños también de esa manera, ¿no? Permítame, yo enriquezco un poquito, me hiciste recordar en este momento una anécdota muy valiosa con relación a eso de bajarnos al nivel del niño. Yo diría que subirnos al nivel del niño. Y es lo siguiente, un día cualquiera, por razones de una enfermedad, yo no quería ir a clase. Y entonces me quedé en el escritorio padeciendo cierta dolencia, y vinieron los niños por mí. Profe, no nos va a dar clase. Y yo les dije, no, es que yo no quiero ir a esa clase hoy porque tengo muchos dolores. Pues los niños me cogieron de patas y manos y me llevaron todos cargados hasta el salón. Pues bueno, fue una clase muy linda porque habíamos, digamos que cortado mucho ese hielo que a veces ocurre en el inicio de las sesiones, y por supuesto a eso le siguió sendas reuniones con las directivas donde se hacía un llamado muy especial para que el profesor no se rebajara de esa manera, que nosotros éramos profesionales que teníamos que llegar y mantener nuestra calma, y que cuál era precisamente el mensaje que estábamos dando allí. Una sociedad creada por adultos. Hay un filósofo que dice, madurez del varón significa haber encontrado la seriedad que de niño se tenía al jugar. Ya averigüen ustedes cuál es el filósofo. ¿Sí? Bueno. Bueno, cuando uno ha estado en esta experiencia esta tarde, casi le hace recordar que aquí hubiera estado el Principito. ¿El Principito? El Principito. Y hace acordar a uno esa expresión de Jairo Aníbal Niño cuando le preguntaban a un niño qué es un tigre. Y él decía, es una lluvia de gatos. Y le preguntaban qué es un gato, una gotita de tigre. También le hace a uno pensar todas esas experiencias de Freinet, el pedagogo francés que llevaba el pueblo a la escuela. Gracias. Gracias por esas experiencias, emocionado, encantado con ellas. Solo una inquietud escuchando la experiencia de Javier, que al traspasar el tiempo, como que hay que arrancarlas para poderlas retomar, ¿cierto?
Y entonces me surgen dos preguntas. ¿Qué tipo de organización estamos configurando, cierto, o propiciando al interior con estos participantes, con estos temas? Y la segunda, ¿qué tipo de articulación con otras experiencias estamos también facilitando? ¿Qué tipo de organización? La primera. ¿Y qué tipo de articulación? Pues yo supongo que esta es pregunta para los tres también de alguna manera, ¿no? Yo he sentido que con este tipo de ejercicio y a ver hasta dónde nos llega con la propuesta de lo que los convoca y nos convoca hoy y mañana todo el día, con el título que tiene todo este encuentro, y es que tengo la sensación de que sin que haya una propuesta esquemática, formal, nosotros tenemos una propuesta, por supuesto, de talleres organizada y digamos una mecánica, y que la palabra no moleste porque además es una mecánica que se abre siempre a impulsos de lo que va sucediendo, siempre varía y juega y se mueve un poco libre, pero la sensación es que hemos estado apuntando a estar cada vez más cercanos de nosotros mismos. Es decir, es tratar que al hablar de emociones, que al hablar de estas profundidades que los chicos conversan, de los talleres que hacemos también con adultos, estamos procurando, y empieza por nosotros, en este caso Orlando y yo, que estamos tramitando estos talleres, que nuestro primer ejercicio, el ejercicio que tenemos no es ir a vaciar algo, a llevar algo, a proponer algo, sino que nosotros también nos estamos pensando a partir de eso. ¿Pensando en qué sentido? En tratar de estar un poco más cerca de nosotros mismos. No sé decirlo de una manera mucho más clara que eso, pero tengo la sensación de que esta sociedad necesita también eso. No solo nosotros dos, que estamos tratando de resolver también nuestras distancias con nuestro interior, digamos así. Cuando se dan estas preguntas de cuál es tu mayor alegría, o si no conociera la tristeza, o hay una serie de preguntas, hay una cantidad de preguntas más que apuntan a que haya una menor escisión entre vos y tu ser. No es programático, es una sensación que voy encontrando y que vamos encontrando como un leitmotiv que nos ha ido acompañando cuando planteamos ejercicios aquí y allá. Y yo creo que esto, me atrevo a decirlo, puede ayudarnos quizás a sanar un poco más cuando conversamos con mayor tranquilidad, con mayor frescura y sin tantas máscaras ni artilugios, con esa realidad interior. Y creo que tenemos que hablar de eso, para poder hablar con los demás también con fluidez, con transparencia y con limpieza, ¿no? Bueno, la pregunta por qué tipo de organización, una pregunta bien fregada, porque precisamente estamos en Colombia, ¿verdad? Donde no solamente hay mucha hipocresía en el medio, es decir, lo que el exterior, lo que el mundo en general le enseña al niño, que es que no somos los maestros, entre comillas, los que le llevamos una lección al niño, sino que es el mundo entero que el niño está leyendo y que lo va a configurar. Entonces, pues frente a un país que no ha procurado organizarlo para los niños, precisamente yo vuelvo y repito que hay que mantenernos en permanente revolución interior por ellos, y para eso hay que tumbar la tercera pared, como decimos en el teatro, e inclusive la cuarta, y dejar al aire libre a los niños, como decía cierto científico colombiano, que a los niños y a los locos hay que dejarlos que griten en plena calle, abrirles el camino para que puedan ser alimentados por el sol. ¿Y qué tipo de organización? Yo prefiero responderte a qué tipo de organización no le estoy apuntando, y es a la de la sociedad que ya tenemos, que es una sociedad ciega, que es una sociedad enferma, es una sociedad que en diferentes escenarios
muchas personas decimos está mal, pero no hacemos nada para cambiar. A ese tipo de organización, no, yo no le estoy apuntando a eso, estoy apuntándole a romper esos esquemas. ¿Y qué vínculos? Vea, ahora en el receso se me arrimaron no menos de 4 personas, todas muy generosas en sus comentarios, invitándome, vea, tenemos vínculos con instituciones en el suroeste, ¿qué tal si te vinculas con esta otra institución, te hago el contacto? Alguna profesora se me arrimó, ve, mira, ¿qué tal participar en los premios que hace el departamento? Esos vínculos se están fortaleciendo, porque si lo miro a nivel interno, los vínculos que generamos es que uno de los videos nos generó sentarnos con secretario de Educación, jefe de núcleo, porque qué falta de respeto hablar del personero estudiantil. Llegar y esos premios que la profesora Jimena se acercó a comentarme, muy generosa, que la acabé de conocer ahora, desde el municipio de Santuario se debía postular y pues qué tal postular la sombra de la crítica, no, eso no se puede. Pues no, hay otra propuesta muy valiosa también, pero de entrada los vínculos internamente no se pueden. Estos escenarios lo que nos permite es establecer vínculos más allá de nuestros temores, que no es eso, sino temores, es ver algo distinto y eso genera pánico. Entonces, no, antes muchas gracias a todos los que se acercaron y me hicieron esos comentarios muy generosos. Y el mayor vínculo, que Alejandra como estudiante pueda devolverse la semana entrante y decirles a los muchachos, oiga, si es verdad, como que la idea suena, como que la sombra de la crítica gusta, o sea, que se lo crean. Me les traje, tuve la oportunidad de estar en Duitama el 4 de agosto y para ellos, pero en serio, con esto, los mismos muchachos, sí, con eso, es que su idea es valiosa, cuenta, la gente se está enamorando de la idea de ustedes, dejen madurar la idea, háganla crecer. Por ahí había alguien que eso hace rato estabas levantando la mano, sí. Primero, pues que al principio, desde el principio comenzó a levantar la mano y no le paramos bolas. A ver, esta pregunta es para Javier. Yo quiero que hagamos una reflexión hoy, y es que Javier sí es de admirarle demasiado, admirarlo mucho por la labor que hizo o que está haciendo. Él dice que él no es sociólogo ni psicólogo, que le interesa y no resaltar la poesía del niño, que en esa poesía se evidencian, digamos, tristezas, se evidencian miedos, una cantidad de cosas. Pero yo creo que Javier sí ha sido una autodidacta de la sociología y de la psicología, yo estoy casi seguro. Y ese proyecto es el que tenemos que apuntar en la educación en Colombia. ¿Ustedes saben cuánto vale un doctorado en Colombia? 90 millones de pesos. Y ustedes saben, en algunos países donde la educación tiene una eficiencia y una calidez, donde los doctores enseñan eso en la primaria. Y allá tenemos que apuntarle para que este país cambie. Al amigo de Santuario, también mis felicitaciones, mis reconocimientos, porque también soy de esa tierra de Santuario y lo admiro, que realmente está haciendo un trabajo con las uñas. Tanta plata que hay en este país y tenemos que bregar a hacer algún proyecto para colaborarle y que todas las veredas tengan internet para que él pueda hacer un proyecto maravilloso y lo globalice, que sea como digamos un granito de arena piloto en el municipio de Santuario. Y a Javier, de todas maneras, felicitaciones por esa gran labor de los niños, porque es algo que debe ir mancomunado con la madre para poder resaltar más dotes y más cosas en mejor niños y empezar a crear nuevas mentes para que este país cambie. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Sara. Es más que todo regresar como a ese lado que se habló como de la poética, de la pedagogía, de ir a esos sentimientos, de poder hacer experimentos que no recojan el rigor, sino la necesidad que tenemos hoy de poder ir hacia el ser, ¿cierto? Esas metodologías y ver cómo si ustedes han llegado, porque obviamente en esos actos de ir a ver el alba
hay un acto político, pero a veces también cómo se llega a esas discusiones y a esas reflexiones. Sí, que era la pregunta también que estaba haciendo Ricardo, que sí me interesa mucho porque ya en el caso de Javier, también con la imagen, con la comunicación, ¿cierto? Cómo llegar a esa parte política, ¿cierto? Pero desde la poética, que tú estabas diciendo esa imagen de los niños jugando, pero también me imagino que la mamá tuya, su trabajo, también ahí hay una poética que te ayuda a entender la política. Entonces es para ver cómo se ha pensado desde aquí en la comunicación, cómo se puede llegar a hablar de política, pero no solo que el voto en blanco, sino también que trasciende un poquito esa discusión. ¿Cómo se lo han pensado? ¿Se han pensado imágenes, trabajo con la comunidad? Porque el video también tiene una narrativa que permite ir a reflexiones que también lo tocan a uno como persona, ¿cierto? Ver el trabajo de la mamá y poder relacionar esa imagen poética con lo que está pasando con la minería también es complejo. Entonces es preguntarles a ustedes cómo han hecho esa relación, porque uno lo puede decir, pero cómo lo hace, ¿sí? ¿Cómo se llega a esas reflexiones? O sea, la experiencia ha sido genial en ese sentido. ¿Cómo soñar a ese estudiante político? Hay una compañera de Alejandra, Caterine, por ejemplo, que nos llevó a cuestionarnos mucho de eso. La estudiante que llega y no puede ver el salón sucio porque ahí mismo va, busca una escoba, la organiza, lo arregla. La que, listo, vamos a ver una película, entonces venga, yo voy y preparo las crispetas y les reparto a todo el mundo cual madre, y cuando llega ya la película va por la mitad. Y no sé si Alejandra recuerda que ya hace unos años le prohibí a la estudiante, sí, le prohibí delante de los compañeros: usted no me vuelve a hacer aseo. Porque es que, o sea, usted ya tiene muy claro su capacidad de servir, de colaborar, pero yo no la quiero ver en ese rol. Y es la estudiante que ahora está personada de coger los equipos que tenemos sin internet, pero ok, me consigo un router para conectarlos de manera inalámbrica a los equipos para que al menos se comuniquen, y es la estudiante que entonces me tiene que capturar la dirección IP del computador, es la estudiante que me tiene las contraseñas para que habilite todo. Entonces usted no me vuelve a hacer aseo, usted se me encarga es de esto, porque hay que romper ese esquema. Pues por tiempo obviamente no se podía, pero qué rico era el video del Día del Hombre, donde los compañeros, Brian, aparece en el video justamente con la que no puede hacer aseo, por orden mía, en la cocina lavando cubiertos, y ok, yo no soy menos hombre porque hago esto. Es romperles eso, porque es obvio, bueno, no es tan obvio, no es la palabra adecuada, pero siendo una comunidad rural es una comunidad machista, entonces venga, rompamos eso. Rompamos el esquema de que el Día de la Mujer ustedes son princesas de cuento de hadas. No, ustedes no son eso. Ustedes tienen sueños reales, tangibles. Es llegar a involucrarlos a ellos. Ok, la consulta anticorrupción, ¿cómo los afecta a ustedes? O sea, ¿a ustedes les afecta que haya corrupción o no? Ah, no, inicialmente no. Bueno, ok, les tengo mala noticia. Ustedes ya se empiezan a graduar y empiezan a entrar a esa sociedad que toma esas decisiones. Entonces aprovechar todos esos escenarios y jugar con las imágenes, es aprovechar la frescura de ellos. O sea, el video de la consulta anticorrupción, me tocó cortarle el último pedacito a Alejandra, ¿te acuerdas cuál fue? Colombia. El único país donde le decimos no a la paz y sí a la corrupción, el propio masoquista. Bueno, yo contesto esto también, que puedo. La ultimita. Sí, lo que pasa es que yo tengo la sensación de que ese trabajo sobre el ser que mencionabas permite unos cambios muy concretos en el quehacer, en la manera como te paras frente al mundo. Y ese trabajo sobre el ser atañe a esas emociones y a ese arte de que hablaba, no solamente, pero toca hay un territorio muy fértil de crecimiento y de mirada sobre el mundo, sobre la realidad. José Manuel Arango, el poeta carmelitano, justamente decía que la poesía es eficaz. Ante los que nos preguntamos para qué sirve la poesía, o se preguntan, y algunos poetas hasta dicen un poco despectivamente, y como mamando gallo poético no sirve para nada,
José Manuel decía, la poesía es eficaz porque nos cambia, y ahí hay algo ya para pararse frente al mundo. No estoy hablando del poema, estoy hablando de la poética en una escultura, en la contemplación del mundo, vuelvo a eso. Quiero mencionar algo que me llenó de alegría, la verdad, y es que el Carmen de Viboral fue el municipio, ahora con esto de la corrupción, fue el municipio donde, el municipio en Antioquia, donde el umbral del voto subió mucho más, fue el más alto. ¿Por qué lo menciono? Por lo siguiente, porque hace mucho tiempo muchos estamos empeñados en una labor, no estoy diciendo que fue gracias a nadie, a un número de personas que llegó hace mucho tiempo a tratar de cambiar unas mentalidades y a tratar de decir, miren, hay otras miradas sobre la realidad posibles, valen la pena y hay que pararse transgrediendo, como señalabas, contra todo, hay que pararse transgrediendo. Esas personas que llegaron hace tiempo, que nos antecedieron y que de alguna manera muchos de nosotros recogimos la posta, y que en la Casa de la Cultura del Carmen, me disculpan que no suene mal, pero llegábamos los loquitos, 9 años con unos loquitos ahí que el pueblo criticaba por peludos y por el de teatro. Todavía somos peludos. Todavía algunos peludos, miren. Y esos loquitos, estuvimos ahí intentando hacer cosas, y yo achaco, no a nadie en particular, vuelvo y digo, pero sí a una creación de conciencia. Y entonces, no solo en la Casa de la Cultura, hay grupos diversos en el pueblo, antagónicos inclusive de la Casa de la Cultura, y eso es maravilloso. Entonces, hay una apuesta de conciencia que hace, independientemente de que estén de acuerdo ustedes con la consulta o no, que hace que haya una posición muy clara, queremos opinar y queremos decir. Y bueno, algo va pasando con eso. Y esa es una labor política totalmente. Sí, permítame acotando también sobre la inquietud de Sara. Sara, todo acto en el aula de clase, en los corredores, en las calles, es un acto político. Cuando uno como maestro uno escucha a un niño, es un acto político que va a tener serias repercusiones. Cuando usted lo escucha bastante, es un acto político que va a tener muy serias repercusiones. Y claro, en el presente y futuro inmediato y futuro lejano se van precisamente a reflejar. Lo que requerimos fundamentalmente para la transformación del mundo es la transformación de ese sujeto transmisor de emociones, que son los padres de familia, que son los vecinos, que son los amigos, por supuesto, los maestros, por supuesto, todos. Muchas gracias. Llegamos a un punto muy bello, ¿no? Citabas a Rimbaud, hay que cambiar el mundo, también decía Rimbaud, y creo que en esa conexión que hemos establecido hoy con la poesía y el arte, nos hemos encontrado que sí es posible educar, y educar en el sentido en que somos educados por aquellos que pretendemos educar. Me recuerdo al Menón de Platón, y para los profesores que vienen de las ciencias, no crean que solamente estamos hablando de la educación artística, porque en el Menón de Platón, ese muchacho que no sabía, ya lo sabía, ya sabía los números. O sea, eso está en el inconsciente de cada ser humano, los símbolos, los colores, las formas, las letras y la crítica, porque el niño nace a la sombra de la crítica. El niño es crítico, siempre está cuestionando y siempre está haciendo preguntas. Entonces recuerdo a René Char, cuando decía todo acto poético es político y todo acto político es poético. Y bueno, para ustedes que no tienen el pelo corto y que toman ron y se acuestan tarde, a pesar de todo eso, sigan siendo niños.